Programa de diseño de comunicación. Ella es periodista cultural y ha trabajado en publicaciones como Revista Axis, Arcadia, Agencia F y Señal Colombia. Daniela les presentará a los invitados. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por su presencia. El día de hoy contamos con 4 invitados, vamos a empezar a presentarlos. La primera invitada es Melissa Ballesteros. Melissa es coordinadora de investigaciones de la Facultad de Creación y Comunicación, diseñadora industrial, maestra en diseño de exposiciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Hildesheim y coautora del libro Investigar Creando, una guía para la investigación-creación en la academia. Después contamos con la presencia de María Fernanda Prieto. María Fernanda nos acompaña de Impulsa. Impulsa es una agencia del gobierno encargada de implementar innovación y de realizar implementaciones en innovación y economía naranja. Después contamos con la presencia de Carlos Felipe Escobar. Carlos Felipe es director de la Oficina de Innovación y Prospectiva de nuestra universidad, la Universidad del Bosque. Y por último, contamos con la presencia de David Muñoz. Él es abogado asesor del Programa de Propiedad Intelectual de Artesanías de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. El día de hoy vamos a empezar hablando de la Ley de Economía Naranja. La idea de este foro es conocer las perspectivas que ustedes tienen en cuanto a la implementación de la ley, en cuanto a los retos que ahora se nos vienen como país con la implementación de esta ley, cómo va a cambiar el sector de las economías creativas y culturales. Entonces, la primera pregunta para dar inicio al foro sería: ¿qué aspectos de las industrias creativas son posibles de desarrollar en el contexto de la política pública actual? Yo creo que nos gustaría empezar con tu opinión, María Fernanda, ya que vienes de Impulsa, pues que es la agencia gubernamental encargada de trabajar estos temas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este panel. Efectivamente, Impulsa Colombia es la agencia de innovación, emprendimiento y economía naranja del gobierno. Estamos bajo el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio y efectivamente pues no soy una vocera oficial del gobierno, pero yo les puedo contar, digamos, qué está pasando a nivel de la Ley Naranja y todas estas iniciativas que empiezan a sonar muchísimo desde el gobierno central. Entonces, lo primero que quiero contarles es que el tema de economía naranja es una realidad para el gobierno, es una agenda supremamente clara en donde se está tratando de empezar a impulsar el tema de una manera sistemática y alineada con el gobierno. Entonces, es una apuesta clara para el país, es una apuesta que tiene el gobierno central en cómo dinamizar todo el tema de las industrias creativas. Entonces, para esto está articulándose el Ministerio de Cultura, quien es el que tiene la experiencia en la gestión de la cultura desde el gobierno, con unas limitaciones y con algunas cosas que a muchos les parecerá que se han hecho bien, otras no tan bien, pero digamos que es la entidad que tiene la potestad de hablar de todos los temas de cultura y la que ha tenido el contacto mayoritariamente cercano con los artistas, con las personas que están en estos temas. Esta otra parte que está el tema de tecnología, el tema de MINTIC es fundamental, digamos, en esta construcción de la ley naranja. ¿Y por qué el MINTIC? Porque tenemos que pensar en todo el tema tecnológico que va a permitir a esta economía dinamizarse, entrar en unos sistemas de innovación, entrar en una nueva fase que le va a permitir a las industrias creativas y culturales también no solo maximizarse, sino también internacionalizarse. Y está el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, que son los encargados de todo el tema empresarial, y digamos que ese match entre esas 3 instituciones es lo que está haciendo que esta ley de economía naranja empiece a funcionar de manera proactiva y de manera decidida desde el gobierno central. Específicamente desde mi parte está el tema de Impulsa, en donde estamos hablando de los temas de emprendimiento e innovación, 2 temas core y 2 temas muy importantes dentro de la política pública, que es el emprendimiento y la innovación en las industrias creativas. Entonces,
A tu pregunta específica de qué elementos se pueden incluir en esto, pues va a haber muchísimos elementos. Uno es el reconocimiento de que esto definitivamente es un tema de gobierno, la economía naranja, una convicción de que efectivamente Colombia puede dinamizar su economía a partir de la economía naranja. Lo otro es el tema de la importancia del emprendimiento y de la innovación. Vamos a tener un plan de desarrollo muy cercanamente, donde la palabra emprendimiento e innovación va a estar dentro de todo el documento. Entonces yo creo que eso cambia muchísimo la perspectiva y muchísimo la visión del país, en donde realmente esto es un tema que se va a trabajar por lo menos durante los próximos 4 años. Entonces yo creo que esos elementos de emprendimiento, innovación y tecnología son elementos fundamentales que van a estar incluidos dentro de esta política. Muchas gracias. También nos gustaría conocer, Iván, cuál es tu perspectiva desde la experiencia de Artesanías de Colombia. Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento. Represento Artesanías de Colombia y les cuento un poco cuál es la función de Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia es una empresa comercial e industrial del Estado y por esa razón tiene, digamos que, 2 funciones básicas. La primera, como empresa, comercializar artesanías. No solo localmente, sino también internacionalmente, pero creo que la función más importante de Artesanías de Colombia es el trabajo social que se hace, digamos que en las comunidades artesanales que existen en todo el país. Entonces, tenemos, digamos que, varios programas de capacitación, no solo en comercialización, sino también en diseño, que creo que pues, también, teniendo en cuenta la economía naranja, somos consumidores de digamos que, conocimiento relacionado a las industrias creativas. Entonces tenemos diseñadores y que a través de métodos de transferencia de conocimiento se traslada, digamos que, a los beneficiarios, que son nuestros artesanos colombianos. Entonces nuestras expectativas respecto al ámbito de la aplicación de la ley, nos consideramos que estamos dentro de lo que se conoce como las industrias creativas, que no solo son creativas, sino también culturales, y que las artesanías, de una u otra forma, gracias a la tradición que existe en el país, digamos que responde a ese conocimiento cultural que está contemplado, digamos que, en la ley que fue promulgada el año pasado. Entonces, pues es necesario aclarar que la ley salió el año pasado y que está en proceso digamos que, de construcción de una política que, si bien la ley es clara y amplia sobre lo que quiere, digamos que estamos pendientes de las políticas específicas que se van a aplicar a cada sector. Bueno, cuando tú nos haces la distinción entre industrias creativas e industrias culturales, ahí aparece, digamos, 2 trabajos económicos distintos, 2 inserciones distintas. Y sí me gustaría, María Fernanda, si nos puedes contar un poco en qué nichos o sectores de industrias creativas o culturales ustedes desde Impulso están trabajando en cuanto a innovación o en cuanto a proyectos de innovación o de emprendimiento. Y no sé si tú nos puedes hacer un poco la distinción entre estos 2 campos, Meli, antes de que María Fernanda responda sobre a qué nos referimos con industrias creativas y a qué con industrias culturales. Bueno, pues digamos que el término realmente se refiere, digamos, como a una amplitud sobre cuáles son aquellas, digamos, productos y servicios que se inscriben dentro de cada uno de estos sectores. Y en principio, digamos que la distinción que se hace es que las industrias culturales están, digamos, amarradas a los oficios, y las industrias creativas están amarradas no solamente a los oficios, sino las maneras en cómo esos productos también se divulgan y se insertan como en la sociedad. Entonces, digamos que sencillamente es una amplitud, digamos, en lo que se inserta como elemento de producto y servicio dentro de estas industrias. Entonces podríamos llamar que las industrias culturales son aquellas que efectivamente tratan el tema que tiene que ver con diseño, con los oficios particulares y con los productos particulares de este sector, y las creativas, pues digamos que incluyen también temas como publicidad, como impresión, digamos, como otros elementos que apoyan la apropiación, digamos, de estos productos dentro de la sociedad.
Bueno, Meli, muchísimas gracias por esa explicación. Yo creo que es importante tenerla en cuenta. En el reciente documento sobre economía naranja de Latinoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo, se define un componente muy importante y es claramente hay un tema cultural, pero también hay otra parte creativa que es cómo reinvento mi negocio a partir de la creatividad. Entonces yo creo que también ahí es un tema importante tenerlo en cuenta. A veces se trata de relacionar todo el tema de economía naranja con la danza, con las artes tradicionales, pero realmente es cómo yo desde mi empresa o desde mi emprendimiento o desde mi propuesta de diseño puedo generar un tema creativo que me active dentro de la economía. Entonces yo creo que eso ya nos da un panorama mucho más alto y es curioso que en este informe los unicornios o emprendimientos que llegan a ser súper top son los que tienen que ver con tecnología, no con los de cultura. Entonces, por ejemplo, está top Despegar, y uno dice, pero ¿cómo así que Despegar es una industria creativa? Lo que pasa es que diseñaron un modelo creativo que permitió generar un tipo de contenido y un tipo de relacionamiento con los usuarios muy distintivo, y eso fue una diferencia. En el tema ya específico, digamos, de la pregunta que tú me haces sobre Impulsa, hay varias instancias. Hay un tema muy importante que es el tema de mentalidad y cultura. El tema de mentalidad y cultura, y me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy, es cuando nos hemos preguntado o cuando se preguntan los artistas que pueden ser parte activa de la economía de un país. Esa es una pregunta que yo les dejo a ustedes abierta para que la respondan o la interioricen, y es: yo como artista y con mi propuesta artística, ¿cómo me voy a activar en la economía? ¿Y qué es lo que necesito saber para poder activarme en esa economía? Y si no lo sé, ¿cómo me voy a asesorar para poder hacerlo? O cuáles son esas redes, o cuáles son esos nodos, o qué es la gente que necesito para poder hacer eso. Entonces yo creo que hay un tema de mentalidad y cultura, y es efectivamente en Colombia hay una gran tensión frente al fracaso, frente al riesgo, entre no creer, entre pensar que las cosas no se van a dar, entre pensar que todo lo que se hace está mal hecho. Y yo creo que ahí hay un punto importante de Impulsa, y es generar estos espacios de conversación sobre emprendimiento y sobre innovación, y sobre, especialmente con los artistas y con la gente que está moviendo estas ideas de, bueno, ¿cómo van ustedes aquí? Está muy bien la creación, pero ¿cómo quieren ustedes involucrarse en este tema? Entonces, esa es una tarea que les dejo a todos ustedes pensar y empezar a preguntarse cómo van a abordar este tema. El tema de mentalidad y cultura es muy importante para Impulsa. Ustedes vieron el video que pasamos del Héroes Fest, que se va a llevar a cabo en Cali el 10 y el 11 de octubre, y es un espacio para activar esa conversación, para que ustedes encuentren personas y gente que están haciendo de pronto lo mismo o diferente con ustedes, pero que se pueden ayudar. Entonces, ese tipo de espacios son fundamentales, en donde hay speakers, donde hay networking, donde hay un taller de experiencias, donde ustedes pueden encontrar diferentes cosas, en donde realmente se abren esos espacios para pensar colectivamente y nacionalmente qué se está haciendo en el tema de emprendimiento, innovación y economía naranja. El siguiente tema es el tema de emprendimiento. Entonces, ¿en qué áreas se está gestionando estos temas de emprendimiento? En las industrias que ya están un poco más consolidadas, como pueden ser la de la joyería, la de contenidos, la de audiovisuales, la de música, pero digamos que no es que Impulsa tenga unas acciones afirmativas frente a esas áreas, sino que son las personas las que dicen, mire, este es mi proyecto creativo y esto es lo que yo quiero hacer, y se postulan y se meten en este cuento del emprendimiento. Digamos que no es que Impulsa diga, solo vamos a apoyar a gente en danza y fotografía, solo vamos a apoyar a gente en producción de contenidos. No, es una apropiación, son sus ideas, son sus temas los que se presentan y pueden conseguir un apoyo en este tipo de temas. En emprendimiento lo que hay es que los emprendimientos que tienen un diferenciador en el mercado y que ya están un poco más consolidados, se presentan a convocatorias y reciben unas ayudas especializadas para identificar en dónde su negocio está fallando y darle mucho empuje al tema en adelante. Y en el tema de innovación, yo creo que también la respuesta es la misma. No hay unas acciones afirmativas sobre qué se apoya y qué no se apoya, porque eso cierra mucho el espectro
de lo que se quiere hacer. Entonces, igual, entonces ahí ya son empresas un poco más consolidadas que quieren involucrar procesos creativos a su industria. Entonces, digamos que con la explicación que hacía Melissa, como con la diferenciación de este tipo de conceptos, pues ahí caben muchas cosas. Entonces yo creo que estaría mal de parte de Impulsa decir como no, solo apoyamos esto porque es lo único que creemos. Entonces digamos que hay una gama amplia de posibilidades en donde efectivamente va a haber unos recursos, y esto sí va a salir con la política que tú mencionas, de unas industrias que se consideran un poco ya más consolidadas en un nivel, pues va a haber como niveles, o sea, niveles de industrias que todavía no se han logrado involucrar o que no han sido naturalmente involucradas, y unas que son más fuertes. Entonces yo creo que el espectro de la industria creativa pues va a ser bastante amplio. Bueno, tú ahora mencionabas algo muy importante, que son los espacios de cultura, de reflexión, que de hecho es lo que hoy nos convoca acá. De hecho es por eso que tenemos este foro, en donde la idea es que reflexionemos sobre las transiciones que se nos vienen con la ley y como sector de industrias creativas. Por eso es que me gustaría conocer la opinión tuya, Carlos Felipe, sobre qué aspectos o cómo ve la academia, qué aspectos de las industrias creativas son posibles de desarrollar en este contexto de esta nueva política pública. Ahí cómo juega la academia, en qué podemos nosotros colaborar, cuál es la participación de las personas que hoy nos acompañan. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído la ley? Bueno, entonces eso es un primer campanazo, porque fueron menos del, yo diría por ahí el 25% del auditorio. La invitación es, tienen que leerla, es decir, por mucho que a ustedes les guste y estén dedicados a la creatividad y a la innovación, también tienen que leer las reglas del juego, ¿sí? Y nosotros tenemos que entendernos como ciudadanos que tenemos que estar revisando las leyes y además ojalá participando, es decir, ojalá que ustedes el día de mañana estén con la mentalidad de que tienen que ir allá y hacer lobby en el Senado y estar en el otro lado y en el Ministerio influyendo en las políticas, porque terminan haciéndoles a ustedes políticas personas que de pronto no están tan metidos en los temas. Entonces, un primer mensaje ya con lo que acabo de ver es, por favor, leanla. Es una ley cortica, es una ley que yo creo que tiene 3 páginas, 2, 3, 4, 5 páginas, es una ley muy cortica, muy fácil de entender. Yo creo que es una de las leyes, las leyes en nuestro país, los decretos, todo eso, siempre son un enredo, los abogados son los que las pueden entender bien, pero esta es una ley que se entiende muy fácil, es un tipo especial de ley, muy del corte de lo que debe ser este gobierno. Eso se llama, en términos de política, un gobierno liberal clásico, es decir, la línea del Centro Democrático y del pensamiento del presidente Iván Duque es una línea de pensamiento liberal clásico. ¿Qué es liberal clásico? ¿Sí? Cuando hablamos de los que creemos en el liberalismo clásico, ¿sí? Creemos y estamos convencidos que el mejor papel del gobierno es ser chiquito, ¿sí? Ser muy chiquito, ¿sí? Y dejar que el mercado haga las cosas, que las personas, que los ciudadanos hagan las cosas, que se muevan, que sean los que se inventen la economía y el desarrollo. Y hace básicamente el Estado hace un papel dinamizador, pero pequeño. Y esta ley sigue esa línea, es decir, es una ley fundamentalmente de promoción, es una ley en la que dice, ole, colombianos, ¿sí? Aquí hay un tema clave, ¿sí? Que está pesando mucho en la economía del mundo, que va a pesar muchísimo más en la economía del mundo en los próximos años, que se llama la economía naranja, ¿sí? Y entonces básicamente es una ley que está prendiendo unas alertas para que todos nos pongamos las pilas, en particular ustedes que están 100% metidos en el campo de la economía naranja y vean las inmensas oportunidades que tienen. Lo que va a pasar con la ley cuando se reglamente, cuando construyan la política, es que ustedes van a ver y les van a sonar, les van a poner enfrente muchísimas oportunidades. Pero la pregunta de qué se puede desarrollar, todo se podía desarrollar desde hace años, ¿sí? Es decir, no se necesitaba ley para entender que se puede mover todo
lo que quieran hacer, todo lo que ustedes quieran crear en términos de economía naranja, lo han podido crear hace 5 años, hace 10 años y lo pueden crear ahorita y lo van a poder crear, ¿sí? La ley lo que va a hacer es despertarnos un poquito, ¿sí? Y dinamizar varios de los sectores, y por supuesto nos despierta también a nosotros desde la academia, es decir, ya llegando a tu papel, pues claro, nosotros desde la academia tenemos que entender que habrá unas oportunidades grandes. Y una de las cosas que yo creo que para no repetir lo que han dicho María Paula e Iván, que estoy completamente de acuerdo, y Melissa, que me parece importante de alguna manera señalar, es que los límites de la economía naranja son un poco difusos, es decir, delimitar exactamente hasta dónde llegan los sectores de la economía naranja es complejo, y yo creo personalmente que tampoco tiene demasiada trascendencia. Pero cuando uno oye lo que está pasando y las iniciativas que oye que surgen de economía naranja, las ve muy centradas aún en sus nichos en los que ustedes están cómodos, es decir, mi taller de arquitectura, mi taller de artistas, etcétera, etcétera, y pues tenemos el estudio, y bien, eso está bien, claro, todo eso es economía naranja, está clarísimo, pero la alerta que yo les quiero dar es, yo creo que el potencial grande de la economía naranja está saliéndose de esa zona de comodidad, está saliéndose de esa zona en la que están ustedes con ustedes, ¿sí? Y ustedes de alguna manera se acerquen a los demás sectores económicos y a los grandes retos que tiene este país. Les pongo un ejemplo. En Finlandia, ¿sí? En Finlandia se juntaron 3 cosas súper lindas, ¿sí? Un sistema educativo muy bueno, muy bueno, un sector de desarrollo de videojuegos, unos programadores pues violentísimos, muy buenos, unos ingenieros buenísimos para programar, y unos diseñadores gráficos, etcétera, muy buenos, una línea muy grande. Y comenzaron a desarrollar estos programadores inicialmente, ese grupo de programadores y ese grupo de diseñadores, desarrollaron una inmensa industria de videojuegos, ¿sí? Finlandia es una absoluta potencia mundial en términos de videojuegos, ¿sí? Y esos videojuegos obviamente los enriqueció el espectacular ambiente gráfico que ustedes son los que crean, que ustedes perfectamente saben cómo es. Ahora, eso lo siguieron sumando, y cuando lo sumaron a la educación, Finlandia comenzó a volverse el super líder, y es el líder en una cosa que se llama gamificación, ¿sí? Y la gamificación es juntar los juegos con la educación y enriquecer la educación con la experiencia de los juegos, ¿sí? Y hoy Finlandia tiene todo un gran arsenal de desarrollos de juegos que enriquecen los procesos educativos y que hacen aún mejor la educación, que ya era muy buena. Ahí ustedes de alguna manera lo que hicieron fue juntarse con otros sectores. Este país tiene los mismos retos, y cuando ustedes comiencen a leer la oportunidad de juntarse con los ingenieros, con los médicos, con los agricultores, con un montón de disciplinas más, es cuando van a encontrar la mina de oro de la economía naranja. La mina de oro de la economía naranja, al menos para este país, va a estar cuando juntemos todo ese talento que tienen ustedes con los otros que no tenemos. Es decir, si a mí me preguntan como educador, yo pues 20 años en educación, he sido rector de 2 universidades, he estado en temas de conocer lo que tenemos hoy en educación virtual y digital, y es espantoso. O sea, en términos gráficos es una cosa re fea, de experiencia de usuario es re feo, esas plataformas, ese Moodle y esas cosas como lo tenemos colgado, y esa es la forma en la que lo estamos haciendo. Yo me imagino, me sueño, por ejemplo, gente como ustedes enriqueciendo esas plataformas de educación y volviéndolas divinas con unas experiencias de usuario, como cuando uno prende el Xbox y juega esas cosas que tienen unas experiencias impresionantes. Ahí ustedes transforman la educación de este país y tienen una mina de oro si comienzan a mirar, porque yo creo que de lo que está rezagado es la educación digital en términos de la adopción de ese componente de creatividad que le pueden poner ustedes. Entonces, ojo con delimitar la economía naranja a sus campos habituales y familiares de desempeño. El oro lo tienen, ¿sí?, alrededor de esos sectores. Miren los retos que tenemos hoy en este país. Hoy tenemos un reto monumental
con el tema de los cultivos ilícitos. Tenemos 220.000 hectáreas sembradas de coca, y uno de los retos más grandes es cómo vamos a poner a esas personas, ¿sí?, a funcionar, a producir, a generar riqueza, ¿sí? Por supuesto, sí, que si ustedes comienzan a darle la vuelta por el lado de la economía naranja, van a encontrar que ahí hay opciones que ojalá ustedes comiencen a proponer. Miren el tema que tenemos tan grande con Venezuela y con la migración venezolana, ¿sí? ¿No será que de pronto a gente como ustedes, con la creatividad que tienen ustedes, podemos comenzar a identificar el potencial que tiene esa gente que está llegando a este país, para también volverlos de una manera parte del aparato productivo alrededor del talento que tienen? Yo les aseguro que entre ese más de 1 millón de venezolanos que hoy tenemos en nuestro país, hay una inmensa riqueza de personas que tienen un gran talento, que podrían trabajar con ustedes y desarrollar un montón de proyectos. De manera que la invitación es: sálganse del escenario cercano, en el que se sienten cómodos, y atrévanse a interactuar con otras industrias, atrévanse a mirar los retos del campo, de las industrias, y ahí van a encontrar oportunidades inmensas de economía naranja, en la que yo diría se comienza a untar de otros colores. Perfecto, muchas gracias. También me gustaría, Iván, que nos cuentes cómo es esta vivencia desde Artesanías de Colombia, y trabajando allí, cuáles son las necesidades de las que se han dado cuenta en Artesanías de Colombia que necesitan tener estos profesionales que enfrentan el campo de las industrias creativas y culturales. Hacemos esta pregunta, pues primero porque tenemos un montón de personas en formación, y porque es un reto que nos planteamos nosotros los docentes todos los días, que les enseñamos, cómo los preparamos para insertar positivamente, para que se puedan insertar positivamente en este mercado. Vale, pues antes de responderte la pregunta que me acabas de hacer, quisiera también hacer énfasis y recalcar un poco, muy relacionado a la pregunta anterior, es que generar estos espacios de debate también aporta mucho desde la academia a la construcción de lo que se quiere desde el Estado para implementar este tipo de normas y proyectos a aplicar en la población. Entonces, en estos espacios se pueden dirimir inquietudes que normalmente se generan, y creo que es importante no solo tener en cuenta, digamos, que si bien acá están todos los que en un futuro o incluso ya están participando en las industrias creativas y son parte de la economía naranja, pero también desde otros sectores se necesita y se puede aportar a la construcción. Entonces, antes de empezar el debate, yo hacía la pregunta acá sobre si uno va a la definición o al objeto de la ley, dice que las industrias creativas son aquellas que generan valor en sus bienes y servicios, sobre los cuales se generan en la propiedad intelectual, ¿vale? Pero después la ley nos hace referencia únicamente a los derechos de autor. Entonces, ya un poco desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que es algo a lo que yo pues me he dedicado desde que salí de la universidad, uno entiende la propiedad intelectual desde 2 puntos de vista, bueno, 3. Primero, derechos de autor, que va muy ligado al tema de las creaciones artísticas, como pueden ser obras literarias, cine, etc. Y otro tema va muy ligado a la propiedad industrial, que pueden ser las nuevas creaciones o los signos distintivos. Entonces, se agradece mucho, por ejemplo, tener en este espacio, comentarios de Impulsa que nos dice que se está incluyendo el tema de la innovación dentro de la economía naranja, porque si nos vamos directamente a la definición que hay en la ley, nos está dejando por fuera todo el tema que sería la innovación, porque únicamente nos hace referencia a los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, es algo que nos aclara, porque si únicamente, digamos, que hacemos la tarea de leer la ley, nos quedamos únicamente en la cabeza con que solo los temas que son protegidos por el derecho de autor son a los cuales se les aplica la economía naranja y la ley que se está desarrollando. Entonces, vemos que desde la academia encontramos estos espacios que aclaran mucho más lo que se quiere hacer con la nueva propuesta que se tiene, ¿vale? Y ahora sí, respondiéndote la pregunta que me haces, desde Artesanías de Colombia, básicamente somos
consumidores de diseñadores, ¿listo? Desde las industrias creativas, no dejando de lado también el tema de la comercialización, el marketing, la publicidad, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Como tenemos en Artesanías de Colombia una obligación de salir y capacitar a los artesanos, que pues, es un tema muy distinto y es algo que la ley lo contempla, el tema de la inclusión. Es muy distinto hablarles a ustedes que están en el ámbito académico y tienen la posibilidad de ir a la universidad y aprender de expertos y reciben conocimientos de profesionales dedicados ya con experiencia, a ir a la comunidad, a un pueblito, no sé, a 5 horas en lancha donde hay artesanos que se dedican a la producción de algún tipo de producto específico, ir a comentarle que existe esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los profesionales que salen de las academias tengan una preparación complementaria, ¿sí? Que sepan crear, que es la función principal de ustedes, pero que también tengan en cuenta que ustedes pueden proteger sus derechos, por ejemplo, y solo con leer algún tipo de artículo ustedes pueden adquirir esos conocimientos, pero no solo eso, sino que también estemos en la capacidad de transferir ese conocimiento, de adquirir, digamos que métodos para llegarle a una comunidad. Uno, por ejemplo, no puede llegarle a un artesano que ni siquiera sabe hablar español, sino que tiene una lengua indígena a la cual siente, digamos que arraigo, a transferirle conocimiento con términos técnicos o muy complejos. Entonces también tenemos que aprender a transferir el conocimiento de manera adecuada. Entonces sí se necesita que el profesional tenga, digamos que varias aptitudes aparte de las que normalmente se dedican en su profesión. Bueno, hasta el momento se han tocado varios puntos importantes, como lo fundamental que es tener una educación o una formación interdisciplinar, conocer los marcos legales, no quedarse, lo que nos decías Carlos Felipe, sobre no quedarnos con unos límites o que a la vez son cómodos en un sector, en un oficio puntual. Y sobre esto me gustaría, Meli, que nos cuentes. En el proceso de creación del libro se tocan muchos estos temas sobre la investigación-creación. ¿Cuáles crees que son las expectativas que se esperan de los profesionales en formación en el sector de la economía naranja? Bueno, pues efectivamente, como lo hemos podido ver en todo el foro, pues estamos ante un reto enorme que ya no solamente nos pide que desarrollemos las competencias que hacen parte de lo que somos, o sea, de nuestro core como oficio, ya seamos diseñadores, artistas plásticos, artistas dramáticos, etcétera, sino que además nos está exigiendo otro tipo de competencias y otro tipo de habilidades que anteriormente las veíamos ajenas a nuestro desarrollo, que como bien pues lo han dicho, todo pasa por un tema de entender las reglas del juego a nivel político, de entendernos como ciudadanos en una sociedad que tiene unas reglas para poder funcionar y que conocerlas y participar de la construcción de ellas pues requiere de unas habilidades y de un conocimiento particular, como lo decía Carlos Felipe, pero también de esos aspectos legales que también nos contaba Iván alrededor de cómo diferenciar y cómo saber cuándo tengo derecho, digamos, a sacar un usufructo de lo que desarrollo intelectualmente. Entonces yo creo que es como un reto que nos plantea no solamente desde el punto de vista de los docentes o desde la academia de qué es lo que impartimos y cómo desarrollamos los currículos, sino también hay un reto de los mismos estudiantes que tienen que velar porque efectivamente esas competencias se desarrollen en su proceso de formación y que las puedan aplicar en el contexto real, no solamente cuando salgan, porque yo tampoco estoy de acuerdo en decir que nosotros trabajamos en una esfera y entonces les mostramos un mundo que no existe. En realidad ese es el mundo que existe y ustedes tienen que participar, digamos, como de ese mundo en esas condiciones. Sin embargo, digamos que volviendo a la pregunta que me hace sobre las competencias puntuales que también trabajamos en el libro, tiene que ver con que la investigación-creación lo que busca es precisamente que el conocimiento, o sea, reconocer el conocimiento que se da en los procesos de creación de productos y servicios, ¿sí?
que obviamente tiene un carácter particular sobre la exploración sobre los lenguajes, que finalmente, lenguajes creativos, que finalmente ese es nuestro core, que también, como le decía Carlos Felipe en su comunicación, hacía explícito que nosotros nos encargamos de hacer que efectivamente esas cosas que queremos implementar en la sociedad se encajen en la cultura desde un punto de vista de usabilidad y deseabilidad de esos elementos. Entonces nosotros obviamente que tenemos que ser muy buenos en explorar esos lenguajes, en ser capaces de trabajar los lenguajes estéticos de una manera profunda, no pensando que es simplemente como la pintura final de los elementos, sino que el explorar sobre esos lenguajes estéticos es lo que permite que efectivamente productos y servicios se puedan encajar en una cultura y sean usables y sean deseables por esa cultura sobre la cual la queremos estructurar. Pero digamos que en relación a la investigación y a los procesos de investigación, nosotros hemos venido implementando en la Facultad de Creación y Comunicación un tema fundamental, y es que los estudiantes tienen que aprender a preguntarse. En la charla de ayer que hacía el IED, Hernán comentaba, dijo una frase que me parece muy interesante que quisiera repetir, y es que él dice que no es tan importante, o sea, es mejor diseñador, porque pues él es diseñador, pero yo pienso que es mejor creador aquel que sabe qué preguntas hacerse que aquel que más respuestas o soluciones da. Y yo creo que eso es algo que pensamos que, o sea, eso es el core de la investigación, o sea, el core del desarrollo del nuevo conocimiento, pero pensamos que la investigación y hacer ese tipo de cosas teóricas como que está muy lejano, que como yo soy diseñador o como soy artista no necesito de esas maneras de reflexionar y de preguntarme alrededor de lo que hago. Y yo creo que la investigación-creación lo que plantea es precisamente como acercar esos procesos de reflexión y esos procesos de hacerse realmente preguntas importantes, interesantes alrededor de lo que está sucediendo en la sociedad para poder dar la mejor solución en las mejores condiciones para que ella se ancle a la cultura. Y en ese sentido pienso que más importante que un tema particular o una competencia particular que debamos desarrollar en los estudiantes es que ellos entiendan y se den cuenta que tienen que aprender a preguntarse las cosas correctas. ¿Qué pasa en el país? ¿Cuáles son las situaciones que existen? ¿Qué otras preguntas se están generando en otras disciplinas? Y de esa manera también lograr articular todos esos conocimientos, porque no necesariamente nosotros tenemos que saber todo, nos tenemos que articular con las demás disciplinas, pero para poder articularnos tenemos que saber en qué momentos y de qué manera nos articulamos con ellas. Bueno, tú hablas de la articulación. A mí me gustaría, María Fernanda, si nos puedes contar cómo es tú la articulación entre oficinas de innovación o campos de innovación de la universidad, que en esta ocasión los representa Carlos Felipe, y la innovación en otras entidades que ya trabajan sobre el sector laboral más directamente como Impulsa. Por ejemplo, en relación a la implementación de la Ley Naranja, ¿cuáles son las expectativas de estos profesionales? ¿Será que ustedes sí están trabajando articuladamente o estamos, academia, sector laboral, trabajando articuladamente? ¿Estamos viendo ambos sectores las mismas expectativas de los profesionales? O no sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues primero tengo que decir que ustedes son muy afortunados de estar en la Universidad del Bosque. La Universidad del Bosque no está hablando de industrias creativas y economías naranjas desde este año. Ya llevan 6 ediciones, si no estoy mal, de este evento, y es una universidad que se ha tomado muy en serio este tema. Entonces yo creo que eso les da a ustedes una ventaja muy grande y una perspectiva de poder estar en el tema con anterioridad, de vivir en el mundo de la economía naranja, de preguntarse estas cosas, de decir, bueno, ¿y yo aquí cómo voy y cómo estoy? Y yo creo que eso es muy importante, y yo creo que parte del reto de esa articulación que tú mencionas es escuchar estas experiencias aprendidas, es como lo que se está viniendo haciendo. O sea, la economía naranja no es nueva, o sea, la economía naranja no nació con este gobierno. La economía naranja es un tema que se ha venido moviendo porque efectivamente hay muchos sectores de la sociedad que empiezan a creer en esto, pero cuando tú tienes un gobierno que dice sí, por aquí es, pues es mucho más fácil hacer las cosas. Seguramente la articulación es muy complicada, dentro del gobierno mismo es muy complicada,
pero yo creo que hay que estos espacios de diálogo y estos espacios de cooperación y esta participación, que yo venga acá, que ustedes vayan al Héroes Fest, que yo siga lo que ustedes están haciendo, que ustedes sigan las redes sociales de impulsa del gobierno, que se lean la ley naranja, de participar con otras universidades, de también revisar qué se está haciendo internacionalmente en el tema, es lo que ayuda a la articulación, porque finalmente uno puede tener unas políticas y unos temas muy definidos, con cooperación de las universidades, con cooperación del sector productivo, y eso es en lo que se trabaja constantemente, pero son realmente las personas, los estudiantes y la gente que puede movilizar este tema quienes realmente le dan vida a esa articulación. Es cómo yo me muevo, y lo que tú decías es cómo yo me muevo dentro de todos estos actores y cómo yo sé qué es lo de la ley naranja, y yo cómo sé de este gobierno qué es lo que está diciendo sobre la economía naranja. Porque es una universidad que está viviendo en eso todos los días. O sea, este congreso o esta semana de las industrias creativas es una muestra del interés que hay por eso, pero pues no es un tema que se acaba acá, sino es un tema que está todos los días. Entonces, yo te podría decir cuál es la perspectiva de la importancia de la articulación a nivel institucional, toda. Aquí tenemos que ir todos. Hemos estado en las cámaras de comercio de las diferentes ciudades, Cali, Medellín, todos con unas iniciativas increíbles en temas de economía naranja. El presidente Duque ha estado visitando los municipios y ciudades pequeñas en donde la economía naranja también ha sido una noticia. Entonces yo creo que sí hay un gran interés en temas de articular el sector público, el sector productivo, el sector de las universidades es fundamental. Pero otro trabajo también es cómo me articulo yo como ciudadano a todas estas cosas, ¿sí? Cómo estoy pendiente de estos temas. Y ahí yo creo que la responsabilidad es compartida, no es cómo las instituciones me dicen a mí qué es lo que tengo que hacer o cómo estoy revisando esto, sino es la ciudadanía la que tiene una participación activa de, bueno, qué es lo que está pasando, esto no es así, esto sí es así, esto es positivo, esto es negativo, es realmente hacer un llamado de los ciudadanos también a ser parte de esta articulación. Y yo creo que eso es un mensaje bien importante, porque las instituciones tratan de hacer a veces lo mejor, la buena intención existe, yo puedo decir eso, yo en las reuniones que he tenido en las diferentes ciudades del país, yo veo que la buena intención existe, la gente sí cree que puede haber una cultura creativa, un país que se mueva al cielo creativo, la gente, los colombianos se asumen como creativos, pero por todos los esfuerzos institucionales yo creo que no son suficientes, y creo que la ciudadanía es un tema muy importante en todo esto, y ustedes son muchas personas que están en esto todos los días. Entonces yo creo que ahí hay un poder muy fuerte en el que va a mover la economía naranja y la articulación son ustedes, básicamente. Gracias. Carlos Felipe, cuéntanos cómo ha vivido la universidad esta articulación desde la Oficina de Innovación y Prospectiva. ¿Qué proyectos, por ejemplo, se han podido desarrollar en lógica de esta articulación, o cuáles han sido, por ejemplo, los puntos más difíciles para lograr esta articulación en el sector? Esta articulación entre espacios de innovación y producción de la academia y espacios laborales relacionados con las industrias creativas. Sí. No, yo quiero insistir en que no se vayan a ir ustedes del auditorio con la percepción de que el aprovechar todo el potencial que tiene la economía naranja depende de una ley, o de la reglamentación de la ley, o de la política que se construya, o de los estímulos que se construyan, o de lo que la universidad les ponga y les diga: aquí tienen una convocatoria, aquí tienen un puestico de trabajo en una empresa de economía naranja. No. Yo creo que María Paula ahorita lo acaba de decir, a ninguno de los grandes emprendedores de economía naranja del mundo hoy, de las compañías y de las experiencias grandes de economía naranja, hubo alguien que le dijera: mira, debes hacer esto, camina por este lado. No, ellos vieron la oportunidad y empujaron, ¿sí? Los grandes emprendedores, y cuando ustedes miran en general en todas las líneas de emprendimiento, no están esperando, ¿sí?,
a que aparezca un gobierno o una universidad y les diga, es para allá, y crea una empresa por este lado. Ellos fueron solitos, leyeron la oportunidad solitos, ¿sí? De hecho, lo peor que puede pasar es que un gobierno le diga o le trate de decir a las personas específica y detalladamente dónde es que pueden hacer sus cosas, sus empresas y cómo tienen que ser. Cuando eso pasa, ahí ya no hay negocio. ¿Sí? Ahí ya se acabó el negocio. Los negocios buenos están y los emprendimientos buenos están donde el gobierno todavía no se ha metido a detallar. Ojalá, por ejemplo, que la política la política que se está construyendo, y yo estoy casi seguro que así va a ser, no se meta en llegar a detalles grandes de quién tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, etcétera, etcétera, porque es que eso es matar la creatividad. Es decir, el corazón de la economía naranja está en la creatividad, ¿sí? Y yo, ¿cómo voy a estimular la creatividad diciéndole a la gente, tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y lo tienes que hacer allí, allí, allí y allí? No, por supuesto que no. El corazón de una economía que se mueve sobre la creatividad es, miren a ver qué hacen, ¿sí? Lean las oportunidades y utilicen ese cerebro que tienen, ¿sí? Para crear cosas que a nadie se le han ocurrido y que no se le pueden ocurrir, por más inteligentes que sean, a un puñado así chiquito de diseñadores de política, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el tema que yo sí quiero insistirles mucho es, todas las oportunidades las tienen ya, ¿sí? Y no dependen ustedes de nadie, ni de sus profesores, ni de su facultad, ni de su universidad, ni de papá gobierno. No, son ustedes los que las tienen. Yo sí creo que tenemos muchas cosas que articularnos para empujar más y llevar más esto. La ley de alguna manera enuncia muy específicamente que pues tenemos que meter temas de educación en economía naranja. Yo creo que hay un potencial muy grande en lo que tiene esta universidad. La facultad en particular ha trabajado muy duro este tema, como lo recordaba ahorita María Paula, que me encanta que lo reconozca desde afuera. Y parte de los propósitos que se tiene, que se enuncian en la ley, es que la formación en habilidades de economía naranja arranque desde el colegio y que lo incluyamos en componentes de la jornada única, que además trabajemos economía naranja desde el SENA, ¿sí? De manera que hay unos temas muy importantes para también entender ese know-how que se tiene y toda esa experiencia que se tiene en las universidades, comenzar a decir, venga, yo tengo que tener ya una propuesta lista para los colegios, ¿sí? Para presentársela a los secretarios de educación y presentársela a los rectores de los colegios y decir, mire, aquí está la experiencia de la Universidad del Bosque en economía naranja, ¿sí? Y nosotros hemos trabajado muy duro eso y nos vamos a articular. Claro que lo podemos hacer, estoy seguro de que la facultad ya tiene suficientes elementos para llevar eso, pero ahí hay un potencial inmenso y ahí claramente uno diría la expectativa que puede llegar a tener el actual gobierno en el proceso de implementación es que las universidades sean muy dinámicas y proactivas en llevar esas experiencias y por supuesto pues fortalecer lo que estamos haciendo acá, lo que tú estás haciendo acá, este tipo de espacios en los que haya esta discusión. Pero yo sí insistiría mucho, y esa es la invitación que le hago al decano, para la próxima, invítenme a los de salud y a los de ingeniería y a los administradores, porque es que no puede ser un espacio cerrado para los de las industrias creativas, tiene que ser un espacio. Entonces la economía naranja es una intersección de todos, entonces por favor hagan que se amplíe mucho más el espectro y sienten acá a los decanos de las demás facultades, ¿sí? Sienten a los demás, porque es que tenemos muchísimas oportunidades en esa interdisciplinaridad que nos podemos dar, ¿vale? Bueno, muchas gracias. La invitación ha estado abierta y constante a todas las facultades, pero tenemos un problema al momento de mostrarle al otro, oiga, esto es importante, esto lo compromete a usted. De hecho, hace poco acabamos de iniciar nuestra especialización en diseño y ergonomía, que suma dos campos importantes, la medicina y el diseño, pero, por ejemplo, ahora tú decías algo sobre no más papá gobierno, no más papá universidad. Dentro de la universidad nos pasa que incluso es complicado tener gente de medicina acá, o gente de salud, o gente de educación. ¿Cómo hacer para romper esas brechas? ¿Cómo hacer para decirle al otro por qué es tan importante este sector? Con creatividad. tienen que ser creativos en eso, pero también busquen
contar historias, reconocer casos en los que precisamente se conectó la creatividad de ustedes con otras disciplinas. Cuando ustedes puedan narrarle a los médicos cómo se están generando transformaciones muy importantes en las experiencias de prestación de servicios de salud, cuando se enriquecen los espacios, como puede ser un quirófano o una sala donde le van a tomar una tomografía, que es una cosa espantosa, los enriquecen con todo un diseño creativo, artístico, lindo, y con música y con todo. El niño entra a esa sala de tomografía dichoso, ¿sí? Entonces, ese tipo de experiencias hay que comenzar a contárselas también a los de los otros sectores, igual pasa con la administración, con la ingeniería, etcétera, etcétera, y comienzan los otros sectores a entender, venga, yo sí quiero sentarme a hablar con estos muchachos, ¿sí? Yo quiero interactuar con ellos, porque es que ahí es donde está el poder de crear las grandes nuevas ideas que van a salir. Hay un señor que se llama Steve Case, que es muy influyente en los Estados Unidos en términos de emprendimiento e innovación, y una de las cosas que él habla hacia el futuro es que las grandes empresas del futuro no van a surgir de alguna manera del pensamiento de una sola persona en un sector específico, sino de la interacción de muchísimas disciplinas muy distintas y muy diversas. Ahí es donde vamos a lograr tener las grandes nuevas ideas, de manera que la invitación es también, pues yo creo que a ustedes les toca también evangelizar al interior de la universidad, nos toca hacerlo, eso es una realidad, pero lo van a hacer. Yo quisiera como apoyar en ese sentido un poco también a Carlos Felipe, y es en que a veces nosotros también nos quejamos mucho de que los otros no se acercan, pero nosotros tampoco nos acercamos a ellos. Y digamos que la invitación, hay dos cosas que me parecen importantes como recalcar, y es uno, pues que para poder convencer hay que mostrar que se sabe hacer. Y creo que estamos, digamos, este espacio que se abre cada semestre de la Semana de las Industrias Creativas, si nosotros mismos no nos preocupamos por hacer para mostrar lo que hacemos y por participar de estos espacios para mostrar lo que hacemos, pues va a ser muy difícil. Entonces, en ese sentido también es una labor de los estudiantes, sobre todo, de que se enteren y de que sepan qué es lo que hacen y qué es lo que quieren mostrar, y que participen de estos espacios, no por obligación, no porque me toca, sino porque efectivamente entiendo que hay unas oportunidades de crecimiento profesional muy importantes, y también que ellos sean evangelizadores. Cuando uno tiene más reditores, pues la comunicación funciona mucho más fácilmente, y en ese sentido los estudiantes son reeditores de esta información que hemos venido construyendo en la facultad, y tienen que hacerse amigos de médicos, hacerse amigos de odontólogos. Nosotros nos cruzamos en el campito todo el tiempo con médicos, con odontólogos, con otra gente. Hay muchos que les venden una cosa a otra, que juegan, bueno, pues también preocúpense por hacer un tema de intercambio también de conocimientos y saber qué hacen ellos, para poder saber en dónde y en qué aspectos ustedes podrían aportar también a esas disciplinas. Digamos que una de las experiencias que hemos tenido ya a nivel profesional en la facultad es eso, es ir, mostrar lo que hacemos, decir, vea, este tipo de cosas podemos hacer, y ir a hablar con las personas y entender qué hacen, porque uno no puede ir a decir, bueno, no, es que lo mío es mejor, o lo mío sí vale, o lo mío sí tiene una característica diferente, sino que es entender cuál es su posición, cuáles sus ventajas, sus habilidades, sus problemas, y poder encontrar ese elemento de valor que voy a tener yo como profesional en ese entorno o en ese problema específico que quiero trabajar. Yo tengo muy relacionado, tengo un ejemplo que es precisamente de esta universidad, y perdón si me estoy metiendo en el rancho, pero me parece que es importante exaltar los casos de éxito, sobre todo y que sirva para que los demás estudiantes puedan aplicarlos a sus respectivas profesiones. Tengo una hermana que es egresada de esta universidad, de la Facultad de Odontología. Ella tiene unos compañeros que se inventaron una forma de desarrollar su modelo de negocio de una forma pues, que yo no lo había visto en otros lados, y es que uno va al odontólogo con miedo porque pues le van a hacer un tratamiento que normalmente duele. Y ellos se inventaron una forma de atender al cliente que era que no solo vas a un tratamiento odontológico, sino que también estás en un spa. Entonces, aparte del beneficio en la salud que tienes que solucionar, estás recibiendo, digamos que, algo adicional por entrar a, digamos que a este tipo de negocio. Te debo el nombre del negocio, pero
me parece chévere que tal vez los inviten a estos espacios para contar la experiencia desde ese ámbito para que la gente pueda motivarse, y que precisamente está muy relacionado a que las industrias creativas no solo están delimitadas en la ley, sino que puede ser cualquier forma que esté innovando en el mercado, en la forma en cómo se comercializa, en los servicios que presta. Pues está muy de moda que el producto o el servicio se acomode a las necesidades del consumidor. Entonces este puede ser un ejemplo que puede servir para motivar a los demás sectores de la universidad a vincularse a estos espacios. María Fernanda, cuéntanos, ¿tú qué experiencias has conocido? Porque Impulsa trabaja especialmente desde encontrar esas ideas innovadoras, apoyar emprendimientos, y yo creo que ustedes deben tener casi que a diario, muy de la mano, este tipo de experiencias y las deben conocer mejor. Sí, es increíble lo que pasa en Colombia, o sea, realmente a pesar de todas las noticias negativas que siempre estamos comentando y siempre estamos hablando, yo creo que en cada parte del país están pasando cosas fantásticas. Yo creo que, por ejemplo, hay varias cosas, emprendimientos que han nacido como del core de las industrias creativas en el tema del cine. Obviamente el tema del cine tuvo como una ventaja muy importante por la ley del cine, y eso hizo que la gente empezara, realmente era una acción afirmativa a que la gente empezara a producir contenido. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay varias experiencias exitosas. Por ejemplo, estuvimos la semana pasada en Smart Films, que son el festival de películas básicamente que se hacen con celulares. El presidente Duque fue, el asesor en economía Felipe Buitrago también fue. Entonces yo creo que ahí se empiezan a dar unas dinámicas de cómo esa creatividad y esa industria cultural empieza a tener una agenda muy importante en el tema no solo de la ciudadanía, sino también del gobierno. Entonces, por ejemplo, esa experiencia de Smart Films, donde se congregan diferentes realizadores audiovisuales, pues es una experiencia exitosa, y que ya con este impulso que ha tenido en los últimos días, pues ha sido bastante positiva. Hay un caso para unirlo a la medicina, y es unas personas que con una investigación que se hizo en la Universidad de los Andes descubrieron que las tripas del cerdo servían para diseñar tejidos humanos y tejidos dentales. Pero esta experiencia no fue exitosa sino hasta que un diseñador que entendió cómo se podía manejar el material logró desarrollar esa tecnología, y ahorita son uno de los grandes exportadores de estos materiales en Colombia. Entonces, hay esos dos ejemplos para hablar del tema de la medicina, y que por qué no están aquí los odontólogos y estas personas, pues es un poco eso, ¿no? Ese es el juego que se está haciendo. O sea, también hay unas experiencias muy exitosas, por ejemplo, Cali Creativa. Cali Creativa es una iniciativa que se empezó a realizar desde la alcaldía de Cali, en donde dijeron como: estamos aburridos de que todo el mundo piense que Cali es salsa, estamos aburridos de que todo el mundo piense que el tráfico en Cali es una pereza, y que todo el mundo diga: oiga, mire, vea, o sea, ya no más. Entonces ese tipo de cosas dijeron: bueno, pero es que aquí no solamente está pasando esto, es que aquí no solo bailamos salsa en las fiestas de diciembre. Entonces empiezan a revisar todo ese background que ellos tienen en temas de cine, en temas de arte, que no es cualquiera y que ha sido muy importante para el país, y empiezan a generar toda una onda cultural que se llama Cali Creativa, y es recoger todas esas experiencias desde la literatura, desde las artes, desde el diseño, desde la joyería, que muestran que hay un potencial creativo en Cali. Entonces ya la gente se empieza a identificar con otros imaginarios, y la idea es que también los colombianos empecemos a construir otros imaginarios sobre las regiones. Claramente hay unas cosas muy fuertes regionales, pero este proyecto de Cali Creativa es muy bonito porque lo hace desde una imagen absolutamente impecable, en una imagen positiva, llamativa, y empiezan a crear unos contenidos que van
empezando a mostrar otras cosas que están pasando. Entonces me parece que esas 3 experiencias pueden resumir en diferentes niveles 3 experiencias que yo desde lo personal considero exitosas en ese campo. Bueno, yo creo que hasta el momento hemos hablado bastante de lo que se viene con la implementación, el campo que vamos a tener ahora, las cosas positivas, las posibilidades, pero también se vienen unos retos importantes en la aplicación de la ley. Me gustaría, quien quiera, siéntanse libres de intervenir en esta pregunta, que habláramos un poco de cuáles van a ser esas dificultades, a qué nos tenemos que preparar ahora con el panorama de la implementación de esta nueva ley. Bueno, yo respondo esta pregunta y me despido porque tengo una cita muy lejos, entonces, pero pues claro, retos vienen todos, retos vienen muchísimos. Yo creo que el tema de la articulación que tú mencionabas es un reto porque definitivamente hay personas, instituciones y organizaciones que están trabajando en este tema hace mucho tiempo. Y en el gobierno pues se tienen que implementar cosas rápidas, cosas afirmativas frente a ciertas cosas y digamos que esa articulación es un reto, ¿sí? O sea, cómo construir sobre lo construido es un reto, yo diría que ese es un reto. El segundo reto es creernos este cuento. Nosotros desafortunadamente vivimos basados en la mala fe y esto no va a funcionar y esto es una porquería y esta ley no incluye y esta ley dice que esto. Yo creo que hay otro reto de cambio de mentalidad. Estamos en la era de la creatividad, por lo menos desde un gobierno que lo está diciendo abiertamente. Yo creo que hay que jugar ese juego y empezar a ver qué de todo eso nos puede beneficiar a nosotros como artistas, como creadores, como institución, como universidad. Yo creo que ahí hay un cambio de mentalidad muy importante. Ese es un reto que a mí me parece fundamental. Es, bueno, ¿qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a tomar en positivo para nosotros? Creo que ese es otro reto muy grande. Y el otro reto es cómo yo como creador y en mi cuento artístico y en mi cuento creativo me involucro con otras áreas con las que creo que no tengo un diálogo. No sé Excel, no me interesa Excel, no sé hacer una proyección de costos. Pues si no la sabes hacer, pues busca ayuda, ¿sí? Si me da mucha pereza hacer el tema de Cámara de Comercio, todos estos temas legales que es entendible, pues no, pues con quién es mi aliado en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí hay otro reto y es como dejar de pronto esa pereza de decir esto no es conmigo, esto lo de la legalidad no es conmigo, yo sigo promocionando mis temas por Instagram y punto. Entonces yo creo que ahí hay un cambio de mentalidad también muy importante en el cómo yo me muevo en este cuento y qué es lo que tengo que hacer para moverme en este cuento. Yo resumiría, para mí, esos son como 3 retos bien importantes de todos estos temas que estamos hablando hoy. Bueno, yo creo que el reto más grande es salir de la zona de confort. O sea, ese sí es un reto que tenemos todos los que hacemos parte de las industrias creativas, pero también los de otras disciplinas y los que nos pueden apoyar en otras cosas. O sea, hay que salir de la zona de confort. Ya hemos vivido muchos años como en nuestra disciplina, en nuestras cosas, como nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie, cada uno con su cuento. Y creo que precisamente el último reto que planteaba María Fernanda tiene que ver con eso, con salir de nuestra zona de confort y dejar de decir, ay no, esto no es conmigo y entonces yo aquí voy tranquilo porque como siempre lo he hecho así, entonces no hay problema, sino empezar a retarse a uno mismo, a conocer otras miradas, a tener otras perspectivas, porque si no tampoco vamos a ser creativos. Si no aprendemos a entender que el mundo está lleno de opciones y de oportunidades, pues no vamos a generar nuevas cosas y nuevas maneras de relacionarnos con el contexto. Entonces, para mí el reto más importante es salir de nuestra zona de confort e interesarnos por otras cosas que anteriormente las veíamos muy lejanas. No sé si ustedes tengan algún aporte específico desde sus sectores. Sí, pues el tema de los retos hay que verlos desde los 2 puntos de vista, ¿verdad? Desde ustedes como participantes de la economía y desde el Estado también. Como de parte suya, pues creo que también hay que tener en cuenta que pues, estamos saliendo o estamos participando en un mercado al cual hay que adaptarnos, entonces hay que ser competitivos.
y no solo nacionalmente, sino también internacionalmente. La idea de esta política y esta economía naranja es que precisamente generando oportunidades se haga, digamos que se genere oportunidades de negocio para las personas. Y esas oportunidades de negocio no hay que verlas solo desde el punto de vista territorial, o sea, nacional en Colombia, sino hay que verlo desde el punto de vista de cómo yo puedo salir de Colombia con mi modelo de negocio y exportarlo. Y eso se hace entendiendo a dónde me quiero dirigir, aprendiendo qué puedo aplicar en, no sé, Ecuador o Europa, estudiando y adaptándome a las necesidades del mercado. Entonces creo que ese es un proceso que se tiene que llevar desde el punto de vista de nosotros como que aportamos a los servicios que se incluyen dentro de la economía de naranja. Ahora, de parte de nosotros en el Estado también tenemos unos retos, y es que tenemos que garantizar la infraestructura para que los servicios o los productos se puedan poner a disposición de los consumidores. Y no solo puede ser infraestructura física, sino también, por ejemplo, si voy a comercializar por internet, debe haber una red de fibra óptica que sea óptima para comercializar este tipo de productos o servicios. Entonces creo que el Estado también tiene que garantizar que si yo tengo una iniciativa que quiero poner en funcionamiento en el marco de esta economía naranja, tengo que garantizar que lo pueda hacer bien. Eso por el lado de la infraestructura, y la otra también ya muy relacionada al tema del derecho, y es que también se tiene que garantizar que los creadores sean titulares de sus derechos. Que si yo creé una obra hoy, mañana no venga nadie y me la robe y me la quite. O que si tengo un registro por diseño industrial, que se me garantice que, digamos que la explotación económica de la obra de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Vale? Entonces, sí creo que para el Estado tiene que, digamos que esos dos puntos de vista, garantizar la infraestructura y el respeto de los derechos que se deriven de las creaciones. Perfecto. Yo creo que de por sí la ley traiga retos, no trae retos. ¿Sí? Es decir, vuelvo y les digo, es decir, todo lo que implica la economía naranja ya lo podíamos estar haciendo, ya lo podemos estar haciendo y lo podremos estar haciendo con o sin ley política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no entiendan que las regulaciones, las políticas, las leyes les ponen retos. A ustedes como los futuros emprendedores de la economía naranja, ¿sí? Nos ponen retos de alguna manera a el sector público, ¿sí? Al gobierno, de efectivamente ojalá dinamizar más las cosas, lo que estaba ahorita diciendo Iván, y yo creo que nos ponen retos al sector educativo. Yo creo que uno de los temas más claves que tenemos que nosotros identificar y hacer las reflexiones, cómo se transforman algunas competencias claves para el futuro emprendedor de la economía naranja. No es igual el emprendimiento en todos lados. Les voy a poner un ejemplo. Si yo salgo y un muchacho de acá sale y se gradúa como odontólogo o como médico y dice voy a poner mi consultorio, pues ahí hay un emprendimiento, pero pues las lógicas de ese emprendimiento yo diría que son relativamente sencillas. El emprendimiento en economía naranja es mucho más complejo, es decir, requiere unas habilidades distintas que hay que comenzar a entender y que nosotros tenemos que comenzar a mapear. De allí que la misma ley diga, desde el colegio tenemos que comenzar a trabajarlo, porque es que desde el colegio es donde estamos perdiendo velocidad para empujar la economía naranja. Hay un autor muy famoso que se llama Ken Robinson en educación, y Ken Robinson dice, uno de los problemas más grandes que tiene la educación es que mata la creatividad. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que entender es cómo vamos a hacer para que la educación no mate la creatividad, porque es que la creatividad es el corazón de la economía naranja. Entonces fíjense que aquí es donde nosotros tenemos que hacer una muy importante reflexión de cuáles son esas competencias, tratar de entender de alguna manera cuáles son esas habilidades que han llevado a quienes hoy son los grandes ejemplos de éxito en economía naranja a estar donde están. Entonces déjenme, les pongo un ejemplo con una persona que de pronto ustedes conocen, que se llama Richard Branson. ¿Sí? Richard Branson tiene toda una serie de empresas, todo un holding, que es el holding Virgin. ¿Sí? ¿Han oído hablar de Virgin? ¿Sí?
Bueno, entonces Richard Branson, a Richard Branson lo han estudiado mucho desde la perspectiva de ser uno de los, de alguna manera, grandes casos de éxitos con su holding en la economía naranja. Y algunas competencias les resalto de lo que es la vida y las habilidades de Richard Branson. Una, él habla mucho de la importancia que para él ha tenido la gentileza. ¿Sí? La gentileza. Y me dice, ¿la gentileza? La competencia de la gentileza. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces él dice, mire, cuando yo era chiquito, ¿sí? Mi mamá, cuando me oía hablar mal de alguien, me paraba en el espejo y me ponía en el espejo y me decía, lo que usted ve en los demás malo, ¿sí? Es algo que usted está viendo en usted mismo. ¿Sí? Quédese ahí mirando a ver qué es lo que tiene que revisar. ¿Sí? Y eso lo fue formando él dice que eso es una de las cosas que lo formó a él a entender y leer e identificar las cosas buenas que tiene la gente, el potencial que tiene la gente. ¿Sí? Esa lectura del potencial que tiene la gente es vital en la economía naranja y en la estructuración de equipos de trabajo en economía naranja. Es vital en la economía naranja esa capacidad de leer en los otros, ¿sí? Las necesidades que tienen. Los grandes emprendimientos en la economía naranja parten de una lectura y un entendimiento de que estas personas tienen una necesidad que nadie ha visto, ¿sí? Y yo la acabo de ver y voy a darles una solución. Entonces la primera, la gentileza, ¿sí? La segunda que él dice, clavísimo en mi éxito, ¿sí? Fue desarrollar una inmensa confianza en ustedes mismos, en sí mismo. Entonces él cuenta también su historia y dice, cuando yo era chiquito tenía 4 años y un día mi mamá me bajó del carro y me hizo caminar como 2 millas para llegar a mi casa. Y me dijo, se baja del carro y llega a la casa. ¿Sí? Tenía 4 años el chinito. Después, cuando tenía 12 años, lo mandó a que visitara unos parientes en bicicleta, ¿sí? En un recorrido como de más de 100 kilómetros, y tenía 12 años. Les digo, esas cosas forjan carácter, ¿sí? Y forjan la confianza que uno tenga en uno mismo, ¿sí? Y son vitales en el tipo de emprendimiento que tienen y el camino que ustedes van a tener que recorrer como emprendedores de la economía naranja, porque va a ser un camino largo, ¿sí? Con retos, con desafíos, ¿sí? Con fracasos, etcétera, y les toca seguir teniendo una confianza muy fuerte en ustedes mismos. Y también a nosotros nos implica cómo vamos a hacer eso, porque es que nosotros seguimos teniendo en el país un modelo educativo muy paternalista, ¿sí? Les programamos las clasecitas, les ponemos, los llevamos, los llamamos a esto, les mandamos el horario, les decimos la tarea, todo es como si fuéramos, pero no los dejamos solitos, ¿sí? Nos falta dejarlos mucho más solitos, dejarlos de decirles, bájense del carro y caminen solos hasta la casa, ¿sí? Tercer elemento clave, la capacidad de ejecutar, ¿sí? Aquí en Colombia hablamos mucho, ¿sí? Pero ejecutamos poco. Y esa capacidad de ejecutar es vital en la economía naranja. No son solo ideas, es capacidad de llevar las cosas a que se realicen. Acuérdense de la frase de Edison, que Edison decía, ¿sí? El éxito es 1% genialidad, ideas, y 99% sudor, ¿sí? Trabajo. Entonces, esa es una competencia muy importante, ¿sí? La cuarta es la capacidad de armar equipos, ¿sí? Y reconocer bien esos equipos. Branson dice, la cosa más importante que yo hago y en la que soy mejor es identificando talentos y poniéndolos a que hagan realidad las ideas que yo tengo, ¿sí? Eso va a ser vital en la economía naranja, porque la economía naranja implica que trabajemos personas de diferentes áreas juntas, ¿sí? Y identificar esos equipos y de alguna manera ponerlos a mover. Entonces, esa gestión de equipos de trabajo que tienen mentalidades completamente distintas a la mía, lenguajes completamente distintos al mío, es vital para que echen adelante sus emprendimientos en la era de la economía naranja. Una quinta es que se atrevan a ser absolutamente innovadores, ¿sí? Innovadores pero brutalmente innovadores. Este señor Branson, por ejemplo, cuando estaba en el colegio tuvo un emprendimiento que era un periódico. Entonces mantenía un periódico que llamaba El Estudiante, ¿sí? Y estando en el colegio se dio la maña de invitar a John Lennon, ¿sí? Y cuando estaba John Lennon en la entrevista, lo estaba entrevistando, lo puso a que tocara una canción pero que se la inventara, ¿sí? Y el tipo grabó lo que John Lennon se acababa de inventar, ¿sí? La canción que tocó ahí improvisada. Pues, ¿qué hizo después? Fue
copió eso en unos discos y imagínense cuántos periódicos y discos vendió. Entonces, obviamente eso no tuvo problema con Lennon, pero es la capacidad de hacer cosas que se salgan totalmente del mundo. Después lo hizo cuando estuvo en Virgin Records. Yo no sé, a ustedes no les tocó porque son muy jóvenes, pero este hombre en Virgin Records transformó la industria de la música. Él compró un grupo que se llama Sex Pistols y creó realmente un nuevo género. Después en Virgin Atlantic el tipo hizo cosas absolutamente pues salidas de lo que uno espera, y en Virgin Atlantic a veces le tocaba a las personas la experiencia de que se bajaban del avión y los esperaba una limusina para llevarlos a la casa, ¿sí? O que en el avión les hacían masaje, el ejemplo que tú pusiste ahorita, y ahorita está con Virgin Galactic con temas similares. Entonces atrévanse a estar siendo tremendamente innovadores en lo que van haciendo. Ojo con la economía naranja de repetir, ¿sí? Otro taller, ¿sí? Otro teatro en el barrio, no, ¿sí? Atrévanse a que ahí es donde ustedes tienen que mostrar su potencial creativo e innovador en lo que van a hacer. Una quinta habilidad muy importante de la economía naranja es la habilidad de construcción de marca personal y de marca corporativa, ¿sí? En la economía naranja el tema de la marca, ¿sí?, va a ser absolutamente vital, tanto que estamos hablando, por ejemplo, nosotros en la ley habla creado en Colombia, ¿sí? Es decir, no un hecho en Colombia, sino un creado en Colombia. Entonces fíjense que esa creación de marca y la habilidad de identificar cómo se crean ustedes marca personal y crean marca de la empresa que tienen, va a ser también un elemento vital. Ustedes en donde vayan y haya presencia de Virgin, ustedes claramente reconocen la marca Virgin y saben que tiene la experiencia de la marca Virgin. La marca Virgin es divertida, tiene alto valor agregado. Ustedes saben que en cualquier empresa de la marca Virgin hay gran servicio al cliente, entonces hay una identidad de marca muy bien forjada. Una sexta habilidad muy clara que Branson resalta es la habilidad de retirarse, ¿sí? Los grandes creadores tienen sitios